a la pantalla. Nuevamente los que de pronto no pudieron estar el lunes, tuvimos un deseo de parte de Dios, lo vemos así, de hablar sobre el noviazgo en la vida cristiana, un noviazgo con propósito. Tuvimos ambos el mismo sentir al mismo tiempo de hablar precisamente de este tema que para muchos es un tema de pronto como un tabú, para otros tal vez es cuestión de cada quien cómo lo vea, pero sí queremos dar consejos, ¿no? Prácticos, de experiencia, también de la palabra de Dios. Juntos sumamos experiencia, mi esposa, mi persona, y con esa experiencia impartirle a otros, porque a veces hay mucho miedo, hermana Daniela, esposa mía, hay mucho miedo en las congregaciones en la cuestión de los hermanos solteros, las hermanas solteras, porque a veces hay situaciones que los han frustrado, relaciones que no se dieron, noviazgos que no se dieron, y suele uno escuchar hermanos que dicen que no creen en el amor y cosas similares, pero con este live buscamos, el anterior y hoy, hablar sobre ese noviazgo con propósito. El lunes pasado hablamos de que el noviazgo de un creyente, de una creyente, es en aras, el propósito es ese matrimonio. Amén. ¿Cierto? Ese es el propósito. Y quedamos en las 5 primeras características de un noviazgo, una relación de noviazgo saludable, ¿no? Porque lamentablemente aún a veces dentro de la congregación, de las congregaciones, hay noviazgos no saludables. Hay incluso matrimonios con rupturas. Entonces, el deseo de esto es que haya un noviazgo saludable para que se minimicen problemas en el matrimonio. El primero que habíamos dicho, así rápidamente, ¿lo resumimos? Sí, claro que sí. Son los primera característica de un noviazgo saludable era que son buenos amigos. Y elementalmente esto pasa a otro plano más fuerte que ya sería un matrimonio. Ajá. Seguirán siendo buenos amigos. Y uno con un amigo dialoga. El segundo es buena comunicación. El tercero era tener metas en común. Sí. Dijimos que no pueden andar dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo. Dice la Biblia en Amós, profeta Amós, de los profetas menores en el Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. El cuarto es, tienen ideales y valores familiares en común. Esos ideales, esas características de valores en común. El quinto es que son capaces de superar los conflictos y las diferencias, que eso es lo que a veces se ve como muy difícil, ¿no? Los conflictos a veces son como el agua y el Alka-Seltzer. ¿Cómo es eso, pastor? Se lanza, no sé si en otros países hay Alka-Seltzer, no sé. Sí, quizás sí. Tal vez el Alka-Seltzer, para los que no saben, es una pastillita para ayudar los malestares estomacales, y con el agua comienza a hacer un efecto efervescente. Ajá. Entonces a veces los conflictos son esos, como el agua y el Alka-Seltzer, que comienzan a hacer efervescencia en las relaciones, en este caso el noviazgo. Ya comenzamos a hablar sobre el sexto. El sexto era, existe amor y aceptación. Y a medida que la pareja se conoce, siente él y ella que le ama y que le aceptan. Le ama y le acepta su cultura, su fe, su pensamiento, su forma de ser, su espontaneidad, ¿no? Porque hay parejas donde aunque ambos tienen que hablar el mismo idioma, pero ambos son personas diferentes la una a la otra. Mientras que a uno, por ejemplo, le gusta el frío, a la pareja le gusta el calor, ¿cierto? Entonces, ellos se aman, pero también se aceptan tal y como son en cuanto a la individualidad de cada uno. Porque hay cosas que uno
va mejorando en una relación, sea no solamente de noviazgo, de amistad, una relación familiar, una relación con el padre, con un hijo, aún en la congregación, uno se acepta en generalidad, es decir, el gusto de él es este, el gusto de ella es este. Entonces existe amor y aceptación. Por lo tanto, no se permiten que hayan fingimientos, ocultamientos. Muchos noviazgos, los primeros meses a veces es de apariencia. Por ejemplo, a veces el muchacho muestra tener más fuerza, más economía de la que realmente tiene. Ya es algo muy primitivo en el ser humano, que el hombre quiera dar el mejor regalo más costoso, aun cuando se quede sin pronto su sustento por una quincena. Pero él quiere impresionar a la joven, ¿cierto? Claro que sí. Dándole algo costoso. Pero no, realmente debemos de llevar el sexto punto que estamos hablando es un amor con aceptación. Esa joven debe de aceptar a ese joven tal como es él en cuanto a su individualidad. Si el joven tiene un sueldo, digamos, de 1 o 2 salarios mínimos acá en Colombia, pues según eso él le va a dar detalles, le va a dar, ¿cierto? Ese detalle de llevarla a comer. Elementalmente, si el joven tiene una moto, pues en una moto. Si tiene un carro, en un carro. Entonces hay un amor y una aceptación de la persona. La Biblia dice, el amor sea sin fingimiento. Escúcheme esto bien. Sin fingimiento, dice la Biblia en Romanos 12:9. Así que la palabra sí es un modelo para tener una buena relación, una relación sana. El amor debe ser sin fingimiento. Qué lindo es amar de corazón y ser amado de corazón también. Entonces, lo principal en este amor y aceptación es ser tal y como soy yo. No podemos aparentar, hermano, que estás soltero. Tal vez tu afán de impresionar a la joven, querrás aparentar de pronto mejor economía, mejor estabilidad, incluso mejor fuerza. Pero tú debes demostrarte tal y como eres. Porque a veces en los casos que uno escucha en los matrimonios es que alguno de los dos se queja, es que él no era así. Ella no era así. El octavo, goza de respeto mutuo. Esto no es solamente unidireccional. Esto va en dos direcciones, bidireccional. Una de las bases para un matrimonio sólido es el respeto. ¿Sí? El respeto, la confianza, la fidelidad, la sinceridad. Bueno, hay muchas bases que más adelante a los matrimonios, seguramente Dios nos dará algún momento palabra para los que están casados. Amén. La palabra de Dios es un manantial de palabra para todos, ¿cierto? Entonces, ese de gozar de respeto mutuo es muy fundamental para la relación firme y duradera. Si tú, hermano, que ya tienes una novia, o usted, hermana, que tiene un novio, debe tener como esa base, el respeto. ¿Hasta dónde van a llegar? Amén. ¿Sí? ¿Hasta dónde van a llegar? Claro, muy importante. Porque la finalidad del noviazgo cristiano es el matrimonio, ya lo dijimos. En el mundo las cosas funcionan de otra manera. Y seamos sinceros, según unos censos de aquí en Colombia, hace un tiempo que estaba estudiando un tema de estos, los matrimonios en Colombia han bajado significativamente. O sea, la gente no se está casando. Y cada vez se aumentan más los llamados divorcios. Entonces nosotros debemos de tener unas bases sólidas para saber que la persona que yo me he enamorado, que según lo que estoy viendo en Dios es el propósito de Dios para mi vida, debe de gozarse de ese respeto mutuo. Porque es una base sólida. Haga cuenta que estas 10 características como si fueran 10 columnas de un edificio. Oiga, importante. O sea, esto está muy interesante. Yo tengo que tener unas columnas firmes antes de llegar al matrimonio. O sea, cosas muy claras, cosas muy constituidas, cosas de común acuerdo que lo organizamos antes de llegar al matrimonio. A mi esposa le he comentado hace un tiempo, yo en mi adolescencia trabajé en construcción, pues para ganarme la vida.
Yo llevo en el ministerio 13 años, pero desde mi temprana edad yo trabajé en construcción. Y en esa construcción poníamos bases y luego vigas para echar el piso de esa planta. Entonces, si usted, querido amigo, oyente, hermano, persona que tengo el honor de hablarle en esta noche, si quieres tener un buen piso, en este caso ese piso sería como el matrimonio, hay que poner buenas bases en un noviazgo. Un noviazgo saludable será un matrimonio saludable. Amén. Ese es el origen de esto. Amén. Que pasen cosas en el matrimonio, en todo matrimonio pasarán situaciones, por sano que sea, por propósito de Dios que sea. Pero las bases, ¿qué hacen? Las bases precisamente no te van a evitar que caiga un torrencial, una lluvia, incluso, ¿por qué no exagerar un poco? Una subida de agua, pero las bases son no para evitar que el edificio le lleguen circunstancias, las bases son para que el edificio no se caiga. Qué bendición, sí. Qué bendición ese ejemplo, yo creo que quedó claro ese ejemplo. Hay matrimonios que son como, o incluso noviazgos que son como la cáscara de huevo. ¿Cómo es eso? Usted tiene que agarrarlo suavecito porque si no cualquier cosa lo daña. Wow, como cualquier cosita. Por ejemplo, si esta quincena estuvo baja, hay problemas porque falta esto. O alguna situación ajena causa cualquier cosa, por pequeña que sea, causa un conflicto en ese noviazgo, en ese matrimonio incluso. Y eso hay que tener cuidado, que nuestro matrimonio no puede ser, o nuestro noviazgo con propósito, no puede ser como una cáscara de huevo. Que por nada cualquier cosa lo afecta, quiebre. Cualquier cosa lo quiebra. Debe de ser sólido, maduro. La novena es una buena relación que goza de libertad. Es lamentable ver que en noviazgos una de las dos partes no puede tener como esa libertad, ¿cierto? Esa parte de ser lo que soy yo. Como esa libertad de personalidad. De la personalidad de cómo soy. Exacto, una personalidad opacada. ¡Wow! ¡Qué importante! Eso a mí me gusta demasiado. Sí, porque la persona, por ejemplo, si la joven es muy risueña y él es más bien serio. Entonces el risueño tiende a ser opacado por el serio. Como quien dice, ay, qué pereza usted que se ríe tanto. Sí, o por ejemplo, más serio. O por una actividad social, hablando en el plano de la iglesia. Si tú tienes un novio que es serio, ese novio serio no quiere socializar con los hermanos. Terminado un culto, el hermano serio no quiere socializar, el hermano serio ya quiere estar en su casa. Entonces, hermano serio, si eres tú el que me está escuchando en esta hora y te consigues una novia risueña, social, o puede ser el contrario, que él sea el social y ella sea la seria, porque en ambos casos hay, debes de comprender que si te enamoraste de esa persona, es el propósito de Dios para tu vida, hay que aprender a convivir con eso. Con la personalidad del otro. Con la personalidad del otro. Sin yo opacar al otro, como exactamente. Sin opacar al otro. Es decir, ese gozar de libertad, que es el noveno de un noviazgo saludable, es que una de las características fundamentales del amor es la libertad. Si esa joven no puede ser libre, o ese joven no puede ser libre y es, digámoslo así, censurado, esa persona se vuelve como una florecita que se va marchitando, se va secando, ¿sí? Y eso pues causa serios problemas luego, que esa persona ya se vuelva retraída, amargada, antisocial, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado. Si tú tienes una clase de noviazgo así, ponle un par en este momento. Y si tú eres el risueño, el alegre, el espontáneo, y esa persona es lo contrario a ti, tienes que hablar. Porque lo dijimos claramente en la palabra de Dios, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Si el uno quiere ir a la playa a jugar, a brincar, a hacer maromas, y el otro dice, no quiero hacer nada, quiero quedarme aquí sentado. Son un noviazgo, ya un matrimonio ahora.
¿qué va a hacer la otra parte? Mientras que el uno está en la playa, el otro está sentado. Solo imagínate ese cuadro, ¿cierto? Mientras que el uno quiere ir a comer helado al centro comercial, el otro quiere estar en la casa. ¿Será posible ese cuadro? Y si usted en este momento, con todos sus 5 sentidos, escoge esa clase de noviazgo, tienes que desde ya tener claro qué va a pasar a futuro casado. Va a ser lo mismo. Si estás dispuesto a eso, o más bien te replanteas y hablas con esa persona que quieres y le dices que no te agrada. Amén. No importa que ya tengas el anillo de compromiso, porque puedes ya tener el anillo de compromiso, tienes que hablar, decir esto no me agrada, esto no va conmigo, esto me hace sentir mal, esto no me deja fluir, esto no me deja crecer. Y por último, el 10º es: conserva la pureza sexual. Ese me gusta. Recuerda, amor, que el lunes hablamos de que hay noviazgos eternos. Sí, eso se habló, que hay noviazgos que no llegan nunca a un matrimonio. Y a veces pasa, que pues no debería de pasar, pero a veces pasa en las congregaciones, que esos noviazgos tienden a caer en pecado. Sí. Tienden a caer en pecado, tienden a caer en eso. Y muchas veces o uno se aparta y el otro queda perseverando, pero hay un daño espiritual ahí. Claro. Hay un daño espiritual. Vamos a hablar un poquito de eso, pastor. Hablemos de eso. Me gusta. Sí, porque realmente es una realidad en nuestras congregaciones. Volvemos a aclarar. Estamos hablando de un ambiente cristiano, ¿no? Porque pues el mundo es el mundo. Pero en el ambiente nuestro cristiano, así es, pasan estas situaciones. Claro que sí. En el ejercicio del servicio a Dios que hemos tenido que ver, lamentablemente, una señorita, amor, de 16 años, por ejemplo, que este paso, el 10º, no lo tuve en cuenta, y con el novio no tuve en cuenta este 10º paso. Comenzando desde ahí, una joven de 16 años, ¿para qué novio? Oiga, una joven de 16 años, ¿para qué novio? Si aquí hay una jovencita. Sí, muy bonito tener ese amor y esas flores y esas cosas, pero si acá hay un padre de familia también, tenemos que ser claros con nuestros hijos. Para que, si somos creyentes, dice la Biblia, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Iniquidad es todo pecado, toda cosa que va en contravía de lo que Dios estableció. Entonces, si esa jovencita de 16 años tiene planeado tener un novio en la congregación, ¿para qué? 16 años legalmente en Colombia no se puede casar sino hasta los 18. ¿Para qué un noviazgo de 16, de 15 años? Incluso si estás y tienes 18, ya tienes la cédula colombiana o tu documento que te certifica como mayor de edad, pero todavía estás en el colegio, ¿para qué quieres un novio? Para que te haga las tareas. Y no precisamente las tareas. No, esas tareas no las hacen. Entonces, conservar la pureza sexual es una necesidad. Mire, que el noviazgo, tengo aquí escrito, el noviazgo no es una licencia para las caricias y los besos apasionados, sino para saber poner límites desde un principio. En un noviazgo saludable existe respeto por el cuerpo de la otra persona, es decir, aunque sea mi novia, aunque sea el novio, no es el esposo. Y la Biblia dice, honrosos en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pues a los fornicarios juzgará a Dios, dice la Santa Biblia, la palabra de Dios. Entonces, el noviazgo es la etapa de conocimiento y de planificación y la espera de la voluntad de Dios para casarse. Oh, qué lindo. Pero ¿por qué voy a estar con una novia como si fuera la mujer? Supongamos en el caso, que casi siempre pasa en estos casos que se dan, la persona ya tiene su novio y esta persona ya está en esta parte tan delicada de su vida, y se casa ahorita, y la persona casada sabiendo todo esto, ¿qué será más entonces del futuro? O que no se llegó a casar, ¿qué pasará entonces?
¿Qué pasará entonces que no se dio ese matrimonio? Así es. Yo tengo por acá una pregunta, pastor, que están haciendo. Dice aquí, ¿qué opinan de las diferencias de edad? Oiga, eso está muy interesante. Vamos directo al grano, cortando. ¿Cómo quieres? Vea, esto es muy interesante. ¿Quién nos hace esa pregunta? Esta pregunta la hace Vanessa. Dice, ¿qué opinan de las diferencias de edad? Oiga, si Vanessa está por ahí, usted va a comentar el número 1, Vanessa. Comente ahí el número 1 para yo saber que usted está aquí, para que el pastor nos ilustre con el consejo sobre qué opina él sobre la diferencia de edad. Más porque mi esposo lleva tantos años en el ministerio. Sí. Él ha conocido tantos casos, ha escuchado tantos casos, que pues él ya debe tener un concepto clarísimo de una opinión respecto a la diferencia de edades. Así que Vanessa ya puso el número 1 y ya está ahí atenta a su respuesta. Entonces, Vanessa, aquí viene su respuesta. Bueno, Vanessa, tienes que tener en cuenta la parte física. ¿Por qué? Hagamos un caso hipotético. Una mujer tiene 20 años y tiene un noviazgo con una persona de 40. Sí. Y como estamos hablando que un noviazgo cristiano es para casarse, para establecer un matrimonio, la persona tiene 40 años de edad, ¿cierto? Va a cumplir o tiene los 40 años de edad. Le duplica la edad. Sí o sí van a haber unos cambios físicos. Supongamos que ya pasan unos 10 años. La persona tiene 50, ella tiene 30 años. Como tal, pecado no es. Pero sí debes de tener en cuenta esa parte. Ahora bien, hay personas que tienen bastante edad, pero se sienten muy jóvenes y se ven muy jóvenes. En su vitalidad, en su energía, en su fuerza, etc. Pero tienes que tener en cuenta quién es la persona. No es recomendable, por muchas cosas que uno llega a ver en las terapias con los matrimonios, de todas las áreas, ¿sí? Cuando la persona, por ejemplo, en los casos que me ha tocado atender, hay dificultades en la parte sexual, hay dificultades en la parte social. Sí. Mientras que él quiere ser una persona de 40 años, supongamos, y la joven de 20, él lleva 20 años que ya vivió lo que apenas vas a vivir. Ya vivió esa etapa, ya hizo ese paseo, ya hizo eso mismo. ¿Sí? Ya pasó por allí. A veces las personas en esas formas de ver la vida, quieren una persona mayor porque busca una persona madura, pero la madurez no está en la edad. La madurez nunca está en la edad. Eso es como una costumbre, una creencia popular, que entre más edad, más maduro, y eso es falso. Totalmente. Porque yo he visto personas con 2, 3 divorcios encima y no aprenden. O personas de 40 años, de 39 años, de 50 años, y todavía como tal no han madurado. Usted puede ser maduro en la economía, puede ser maduro incluso en el servicio a Dios, pero no puede ser maduro emocionalmente. No puede ser maduro sentimentalmente. Qué interesante. Puedo ser muy responsable en lo familiar, muy responsable con la congregación, el servicio que Dios me dio, pero ser un irresponsable emocional. O ser un inmaduro emocional y un maduro en la vida social. Hay hombres muy exitosos y mujeres de edad muy exitosas, pero en lo sentimental no lo son. ¿Por qué? Hay un problema de fondo. Claro. Hay un problema de raíz. En este caso, la joven que nos pregunta, o la dama que nos pregunta, debe de entender eso, que no es un pecado y no está mal hacerlo, pero en mi experiencia, que lamentablemente he tenido que ver algunas cosas, siempre hay una queja del hermano. Por lo general son las mujeres los que buscan hombres maduros, y los hombres maduros buscan jovencitas. Y el hombre maduro también tiene un problema, que él tiene mucha experiencia que apenas va a adquirir esa joven, y él no puede esperar
que ella tenga la experiencia que ella tiene, pero el problema es que sí esperan y demandan. Exigen esa experiencia en todas las áreas. Ustedes me entenderán. Sí. Sí, aunque no es franja todavía no es franja de menores de edad. Pero tienes que tener en cuenta eso. Mirar esa persona, ¿no? También hay un cambio físico. Claro, no es lo mismo una persona de 20 años con un novio de 23 años, que puede ser muy maduro, puede ser una persona madura en todos los sentidos. Y su cambio, y se van a ver iguales a una persona de 20 años con uno de 40. No, las diferencias de edades sí son, aunque dicen por ahí el adagio que para el amor no hay edad. Por ahí dicen que para el amor no hay edad. Solo que los que dicen eso nunca han tenido que sentarse en una oficina a escuchar a una pareja quejarse. Porque superficialmente todo está bien, pero internamente hay muchos problemas. Realmente los hay. Entonces piensa muy bien que ese matrimonio sea en el propósito de Dios, o ese noviazgo que estás teniendo sea en el propósito de Dios, y que esa persona sea subsecuente y también consecuente de tu forma de ser, de tu juventud. Esa es la opinión general, no solo personal. Créame que todos los que hemos trabajado el área de familia siempre pensamos la edad sí es un determinante para muchas cosas. Pastor, ¿verdad que usted me permite a mí aquí decirle algo a Vanessa respecto de esto? Bueno, mire, a veces hay cosas que uno como que tiene que hablarlas muy profundo con Dios. Sí. Pues lo digo, digamos en mi caso, y yo sé que quizás aquí hay mujeres y hombres también que pueden estar digamos, con ese patrón, ¿sí? Yo le voy a testificar un poquito como aquí a este canal, porque yo creo que las cosas que a uno le pasan hay que contarlas para testimonio. Ustedes, bueno, los que ya me conocen a mí saben que Dani Guzmán es una mujer totalmente sincera, transparente. Yo siempre me he mostrado en estas redes sociales como una mujer más que Dios rescató y trajo del mundo y la rescató y la trajo a su iglesia, ¿sí? Nunca yo me he como maquillado, la super santa, no. Pero sí le quiero contar a Vanessa que un día yo tuve que arrodillarme, orar y ayunar y preguntarle a Dios por qué mi patrón era querer hombres adultos, de bastante pues, edad, ¿no? Que me llevaban 10 años, 13 años. ¿Por qué? Sin sacarlo como el concepto humano, sí, que mi esposo ya lo resumió súper bien. Eso también debes de hablarlo con Dios. Sí, ¿qué hace que yo tenga este gusto siempre por una persona tan adulta? Cuando yo hice el ejercicio, Dios a mí me mostró mi estado. Yo siempre he dicho que no hay mejor psicólogo o psiquiatra que Jesucristo. Amén. Él me mostró a mí mi estado. Y Dios en ese tiempo me dijo, ¿sabes por qué buscas hombres adultos? Porque tú sufriste un abandono de parte de tu papá. Y yo tuve que empezar con Dios a entregarle esa área de mi vida. Yo quiero que usted no se desconcentre de lo que yo le estoy testificando, porque a mí me pasó. Yo empecé a orarle al Señor, empecé a decirle, Señor, sana eso en mí. Y empezó Dios a sanar esa infancia, ¿sí? Esas son cosas que yo no sé, yo digo que los psicólogos lo saben perfectamente, pero es que a mí no me lo enseñó un psicólogo, sí, a mí me lo enseñó Dios en intimidad. Y empezó Dios a enseñarme a mí cosas, y empezó Dios a sanarme a mí mi infancia con ese papá que estuvo ausente en mi vida. Una de las cosas, sí, por las cuales una mujer quizás busca, puede haber excepciones, pero que quizás busca un hombre adulto para su vida, en extremo, digamos, una edad de 15 años, 20 años. Déjeme decirle, querida amiga, que puede ser que usted esté buscando ese amor que usted no tuvo como una niña, ¿no? Sí. Eso fue lo que a mí Dios me mostró en intimidad. Y bueno, Dios me empezó a sanar. ¿Cómo Dios sana eso? Bueno, eso ya es de cada quien, pero en mi caso, lo que yo tuve que hacer fue perdonar a ese papá ausente. Muy importante, perdonar a ese papá ausente, no culparme, ay no, o sea, dejar esa culpa. Y Dios me empezó a llenar de ese amor maravilloso, y Dios empezó a hacer como que ese patrón se rompiera,
en mi vida, sí. Entonces, yo le aconsejo a Vanessa y a todas las mujeres que están aquí, o hombres, porque también puede pasar con hombres, que se revisen el origen de esa situación. ¿Por qué yo tengo este patrón? Y pregúntenle a Dios en intimidad, en oración. Y Dios le va a revelar a usted, le va a mostrar si es algo como lo que a mí me pasó en algún momento. Entonces, ese es mi consejo, ¿no? Es un consejo más espiritual, pero le puede funcionar. Así es. Amén. Vamos a ver qué dicen por aquí. Oiga, hay unas preguntas por aquí que es que ¿qué opinan de un noviazgo a distancia? Un noviazgo a distancia. ¿Lo respondes tú o lo respondes tú? Respóndelo tú. Dos cosas. El primero, como en forma de pregunta. ¿Ese noviazgo a distancia ya conociste a la persona? O dos, la distinguiste por redes y es un noviazgo a distancia. Eso se llaman noviazgos virtuales. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es mucha la diferencia. Porque supongamos que está en el caso hipotético, hombre viaja a trabajar a una ciudad distante o incluso a otro país y la joven se queda en su país y ya se distinguieron, ya un acercamiento, incluso ya saben quién es la mamá, quién es el papá, dónde es la congregación. En este caso sí se puede llevar un noviazgo con todos los pasos que hemos dado, orando. Como sabemos, hoy día tenemos esos medios digitales y como también hemos recomendado en la primera sección, que no es bueno compartir tanto tiempo a solas, porque eso nos puede llevar, la carne es débil. Así es. Sí, y la Biblia dice, un abismo llama a otro abismo, entonces hay cosas que se atraen, y obviamente un hombre y una mujer se atraen, y más si se aman o se quieren. Entonces, en este caso, pues es viable un noviazgo porque ya se distinguen. Ya usted pudo verla. Créame que una vez pasó un caso, amor. Un hermano que yo administré viajó de Colombia. Viajó a otro país. No, eso fue hace muchos años, creo que fue a Argentina que viajó. Porque se había hablado con una joven de la iglesia. Él estaba muy joven, 25 años más o menos tenía cuando eso. Y fue a distinguirla. En fotos se veía de una manera y cuando llegó y duró por allá como un mes y volvió. Y yo le pregunté, hermano, ¿qué tal? No sabe ni cómo responder. Me dijo, no hermano, no era lo que parecía ser. Wow. Entonces mira usted que en el segundo caso, que es ni siquiera la he visto o no lo he visto, no he sabido qué clase o a qué huele su perfume o su aroma, no conozco su familia, lo distinguí por Facebook, por cualquiera de estas redes sociales. Es de la fe, supuestamente es de la fe, pero realmente no lo has visto. ¿Cuándo vas a ir a visitarla o a visitarlo? O ella, o él. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a haber ese acercamiento? Un noviazgo de 1, 2, 3 años ahí. ¿Cuál es el sentido? Amén. Porque sí o sí el noviazgo es tener un acercamiento. Ahora, tienes que ser muy maduro que cuando viajas a esa ciudad, a ese pueblo, entrada por salida. Sí, porque obvio. tú te estás conservando tu santidad, tu pureza. Entonces, en el primer caso sí es viable de que ya se hayan distinguido y por cosas de trabajo, etcétera, esa persona se distancia de la otra. Y hay medios digitales donde hay una responsabilidad emocional, hay unos horarios, si la persona trabaja y no puede tener, por ejemplo, el teléfono por 5 horas, entonces a otra persona, ese novio, esa novia, sabe que por 5 horas no le va a contestar el teléfono, pero no que se le desaparezca 2, 3 días. Así no funciona ningún noviazgo, ninguna relación. Entonces, en el primer caso es viable, pero el segundo caso, que ni siquiera sabes quién es la persona, no, hay que poner las bases sólidas y no está, porque hoy en día lo virtual es virtual, lo virtual es pasajero. Que haya un acercamiento, bueno, si esto es una realidad, mejorar a Dios, si se nos da las cosas, vamos y nos... Eso sí, como somos cristianos, que vaya al culto, no primero llegar a la casa, vaya primero al culto, indague por ahí, les doy un tip, échele la llamadita al pastor que ella o él dice que tiene, indaguen, investiguen, qué tal es ese creyente, esa joven, y para que no pierdan el vuelo, no pierdan la ida en el bus. Sí, porque
Realmente caso se ha escuchado. Así es. De una joven que una vez el pastor llamó para preguntarle al pastor qué tal hermano, la joven tal, y el pastor ni sabía quién era la hermana porque prácticamente ni se congregaba. Entonces los noviazgos a distancias son muy delicados, tiene que haber mucha madurez, muy buena comunicación. Hoy en día no nos mintamos, la mayoría de personas mantienen con el teléfono en la mano. Por ocupados que estén en su trabajo, todos tienen el teléfono en la mano. Sí, entonces, a veces hay una irresponsabilidad emocional con la contraparte. Vemos un mensaje del novio o de la novia, después le contesto. Y después se queda la persona esperando, sobrepensando qué pasó, y es un martirio psicológico. Aunque esté a la distancia o esté cerca de usted, siempre hay que tener madurez y responsabilidad afectiva con esa persona que dices querer. Oiga, qué bonito ese consejo, pastor, muchas gracias. Recuerden que el propósito del noviazgo es llegar al matrimonio. Sí, claro. En ese año, cuando estamos en todas esas fases, cuando estamos ya tenemos claro esos fundamentos, esos cimientos de tener un noviazgo sano, entonces ahí dentro de ese año tenemos que también ir mirando, bueno, ¿cuándo nos casamos? Sí, porque si no te vas a quedar de novia o de novio toda la vida. De novio, y de pronto el que sí es tu esposo o la que sí es tu esposa por ahí en stand-by porque usted está pegado a algo sin futuro. Sí, totalmente. A veces nos pasa. Sí. Pegados a un círculo vicioso. Es decir, yo sé que esto no es de Dios, esa persona no es madura, bueno, etcétera, tantas cosas que Dios a ti te muestra, sí. que a Dios a uno le muestra. Eso es muy importante. Pero uno no puede soltar. Entonces, cuando uno decide entregarle todo a Dios, decir, Señor, aunque me gusta ella o me gusta él, pero yo ya sé que no es tu voluntad, entonces yo suelto. Y como yo suelto, entonces Dios se encarga de aparejar cada cosa. Amén. Oiga, ¿cómo vamos hasta aquí, gente? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué le ha pasado a este live? Mire que esto es de gran bendición para nosotros, hasta para mí, porque mire las preguntas que ustedes tienen tan interesantes. Y uno pensaría a veces como que, no, eso porque uno es creyente ya usted sabe todo, ¿no? No. Eso es mentiras. Las experiencias te van formando. Así es. Así es maravilloso. Yo voy a leer por aquí otra preguntita, pastor. ¿Usted cómo se siente para seguir respondiendo? Respondamos, es muy bueno que usted haga eso, sí, le vamos a responder. Seguramente alguien acá tendrá otra opinión, dirá, no, el pastor está equivocado en esto, pero realmente aquí no es una guerra de opiniones, es desde la experiencia que hemos visto a través de estos años, como mi esposa comentó, tuve la bendición de criarme en el Evangelio, y conozco muy bien la vida cristiana desde adentro, los noviazgos, los matrimonios, en que fracasan, en que no fracasan, bueno, en fin, todo esto. Entonces la idea es dar opiniones bíblicas y opiniones basadas en hechos reales. Yo creo que lo que le pasó a otra persona, hay personas que a veces hablan mal por lo que les ha pasado. Sí. Yo en estos días reflexionaba con un hermano, y también creo que lo dijimos en el live pasado, sí, mi amor, que hay gente que habla mal del matrimonio porque les fue mal. Pero mire que nunca dicen, mira, te recomiendo que no hagas lo mismo que yo hice porque por eso me fui mal. Claro. Simplemente dicen, no, me fue mal, no se casa. El consejo de la gente en las opiniones es no lo haga porque a mí me fue mal. Pero nunca no es un concepto más maduro de no lo haga de esta manera porque me equivoqué en esta manera. Ajá. Yo estoy leyendo por aquí como las preguntas que hacen. Dice Laubón, dice, amén, yo tengo 23 años y nunca he tenido novio. Quisiera un consejo, me gustaría casarme. Bueno, una chica que tiene 23 años, sí. ¿Qué consejito le podemos dar a Laurita? Bueno, no se afane por casarse ni acepte la presión social. Por general en nuestro mundo cristiano, en nuestra sociedad, comienza a haber como una cierta presión. Bueno, ya tienes 20, ya tienes 25, ya te va a bajar el bus, etc. Cosas que decimos nosotros coloquialmente. Si tienes 23 años, debe tener metas claras en lo espiritual, lo económico
y lo personal. Lo espiritual, llenarme más de Dios. Por ejemplo, si no le sirves a Dios, comienza a servirle a Dios. Dice la Biblia que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Claro. El casado pues también, pero la Biblia dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Entonces las prioridades son claras. Primero el reino de Dios. Entonces lo primero, priorizar proyectos a largo, a corto, al momento exacto que estás pasando. Entonces en el momento, al mediano plazo y a largo plazo. Y también en lo personal. Ya en lo personal sería el noviazgo. Si es una mujer y si es un hombre, en este caso, tener la perspectiva de ir orando. Señor, la persona que tú sabes que yo necesito, que va a ser mi bendición, ayúdame, Señor, para que estas cosas se den. Y eventualmente ser muy cuidadosa o muy cuidadoso de no tener confusiones en el paso del tiempo, porque evidentemente a esa edad pues seguramente tendrás, si es una mujer o un hombre, muchos candidatos, claro, muchas candidatas. Así es. Se puede confundir. No, tenga las metas claras. Primero lo de Dios, su ámbito personal en todas sus áreas, y en esa área emocional, sentimental, entréguesela a Dios. Entréguele su sexualidad, sus emociones, sus finanzas, su vida espiritual a Dios. Y dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino. Y le dice que todo lo que nosotros hagamos nos saldrá bien. Entonces el consejo es, sí sería bueno que fueras comenzando a tener un plan de oración para ese propósito, porque si hace la pregunta es porque ella se quiere casar. Es una mujer, sí, se quiere casar. Entonces comienza a tener un plan de oración para que el Señor te guarde de evitar conocer una persona que no va a ser para tu bendición, que no sea algo netamente humano, carnal, pasional, pasajero, sino que sea algo con propósito. Sí, amén. Porque para pasiones, pues de eso Dios nos libró, de las pasiones vergonzosas. Comienza a tener un plan de oración, que Dios te prepare, te ayude para esa persona que va a llegar a tu vida, porque Dios da. Créame que Dios da. Y la Biblia tenemos ejemplos, tenemos claros ejemplos de que Dios pone esa pareja ideal para tu vida. Amén. Aquí dice una chica que dice, ¿qué tiempo tienen de casados? Nos casamos el 24 de agosto con ceremonia. Sí. Vamos a cumplir un mes. Llevamos un mes y varios ¿Estamos días. hoy? Estamos octubre. Un mes y 15 días, creo. Bueno, sí. Sí, nosotros llevamos poco de casados, pero es como si nos conociéramos de toda la vida, ¿verdad? Eso es algo importante, y se lo digo como una cuñita. Cuando algo es de Dios es tan perfecto que usted va a sentir con una persona una simetría, como si la conocieras o lo conocieras de toda la vida. Sí. Eso es algo especial. Sí. Porque hay noviazgos donde son tan disparejos totalmente, sí, que uno dice realmente qué pasa ahí, por qué están ahí. ¿Por qué se casaron? Sí, pero cuando es de Dios, como dijimos, la primera columna de un noviazgo saludable es la amistad, una amistad. Y la segunda dijimos la comunicación. Entonces, esas bases son totalmente sólidas, por eso son las primeras dos. Y en eso, gracias a Dios, hemos podido construir. Así es. ¿Otra pregunta? La Kelly dice, tengo una amiga que ya tiene un año con el novio, pero él aún no la lleva a presentar a la mamá. ¡Wow! La lleva a presentar. No, o sea, no ha presentado a la novia. Gravísimo. Grave, tiene 0. Dice la Kelly que todos, a ver, ella dice por aquí que mi amiga está muy enamorada, pero muchos pensamos que él no. Orar por la amiga, Kelly. Sí. Decirle al Señor que saque todo lo oculto de ese hombre. Sí, amén. Sí, amén. Y que ella pueda comprender si no es él. Mire, algo que yo he notado en las relaciones, hablando pues de pronto de las jóvenes creyentes, ¿cierto? Todo eso lo dijimos por acá en una de las partes, es que hay una transparencia.
esa jovencita, si va a ser la esposa, va a ser miembro de la familia. Un miembro más de la familia. Entonces ya eso es de pensar. Ella debe de sentarse con él y evidentemente orar, hablar con Dios. Dios saca a la luz todas las cosas. Totalmente. A ver qué pasa, porque es que, como dijimos, incluso en los 3 meses ya se sabe cómo son las situaciones. O sea, yo ya en 3 meses, y más porque estamos en un régimen de oración espiritual, ya en 3 meses Dios me ha dado una respuesta clara y contundente. Y si en un año no le ha mostrado la mamá, está como raro está eso. equivocado. A veces hay personas que tienen problemas psicológicos y es como hay algo que se llama un desapego emocional. Viven relajados. Tal vez la quiera, pero viven relajados. No les importa el mañana. No planifican un futuro. Están en un sitio, una silla de confort. Así es, hasta en su vida espiritual a veces son, o por lo general son así. No tienen necesidad de nada y como es un noviazgo, y si no hay un respeto en la intimidad, es un noviazgo matrimonio ahí. Entonces, ¿qué afán va a tener de casarse? Así es. Entonces, hay que tener cuidado, un noviazgo saludable, es un noviazgo con propósito. Amén. Si ya va un año y no hay un paso más, hay que replantear esto con Dios. Dios te va a dar una respuesta. O a esa joven Dios le da una respuesta. Amén. Mire lo que dice aquí May, pastor. Si soy servidora y el muchacho es bautizado, pero nunca ha servido ni quiere, ¿me conviene o no me conviene? Entonces ella más abajo dice, porque él no me va a entender cuando tenga que pasar horas ensayando o evangelizando. Yo voy a ser atrevido. Siento decirle la verdad, no le conviene. May, no te conviene. Perdóneme, yo por lo general soy más diplomático en la consejería, pero no sé, tú debes sentir decirle no le conviene. ¿Por qué? Hay una base clara que ya le hemos dicho, la Biblia dice en Amós 3:3, andarán dos juntos, es en tono de pregunta. ¿Cómo se llama la hermana? Aquí está como May. Bueno, May, digámosle May. Sí, May. Entonces sí, no es conveniente. En mis años de servicio a Dios, vea, lo que uno más quiere es servirle a Dios. O sea, así sea recogiendo las sillas, haciendo aseo, haciendo una actividad social para servirle a Dios. Uno lo que más anhela es servirle a Dios. Sí, y es un mandamiento. Uno lo hace de corazón. Mi esposa es una gran servidora de Dios porque yo la admiro esa parte de servicio a Dios, lo que más me gustó en lo espiritualmente hablando de ella. Pero un creyente que no le interesa servirle a Dios, para mí, está grave. Está grave. ¿Por qué? Porque primero, cuando uno es bautizado, nace de nuevo, lo que más anhela uno, eso es como un anhelo, eso es algo que lo llena a uno, servirle a Dios. Y uno termina de servirle. Por ejemplo, ahorita llegué de hacer una devocionales por allí en una finca y rápidamente me cambié porque venía en botas y todo esto. Y es un anhelo de servirle a Dios y llega uno a seguirle sirviendo a Dios, impartiéndole a usted esta palabra. Entonces, eso lo llena uno de gozo, servirle a Dios. Pero si una persona creyente, rescatado por Cristo, no tiene ese deseo, algo le pasa. Algo está mal. Si ya son novios, replantéese con él, ensórtelo. Porque el servicio, aparte de que es un privilegio, es un placer, una bendición, una delicia, es un mandato. Dice la Biblia, servir a Jehová con alegría. Es un mandato. Amén. ¿Y qué debe ganar almas? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a otra criatura. Es un mandato. Servirle a Dios es un mandato que hay que hacerlo de voluntad de corazón, evidentemente, pero él es el rey del universo. ¿Cómo no lo vamos a servir? Eso es lo más maravilloso que podemos hacer en el día. Sí, amén. O sea que May, ahí replantéate, no te conviene, a no ser que él tenga ese encuentro con el Señor y vea el placer, la bendición que es servirle a Dios. Amén. Aquí hay otra pregunta. Lucy Flores dice, ¿cuánto tiempo es necesario para llegar a un noviazgo cristiano y después el matrimonio? Lucy Flores, Dios te bendiga. Creo que tienes que verte la primera parte de Noviazgo con Propósito. Lo vas a encontrar ahí en YouTube, vas a encontrarlo como Noviazgo con Propósito, Consejos Cristianos, Dani Guzmán, ahí lo vas a encontrar, véaselo, porque ahí ya mi esposo habló un poco de eso, ¿sí?
Ahí hablamos del tiempo, ese tiempo Sí. que esas etapas en las que yo paso, que tiene que tener oración. Bueno, ahí ya se les explica un poquito como esa parte. En YouTube está la primera parte. Vamos a ver, vamos a cumplir un año. A ver, ay, sí, iré a verlo, dice Karencita. Qué bien. Qué bien, gloria a Dios. Y esta, a ver, dice, espere. Yo tengo mi novio, pero él no era cristiano. Me enamoré de él y anduve con él. Me pusieron en disciplina, pero él se bautizó y estamos en planes de casarnos. Vamos a cumplir un año. Oiga, qué interesante. ¿Y cuál es la pregunta, Kelly? ¿Cuál es la pregunta? Gloria a Dios, mire qué preguntas tan interesantes. Aquí también había otra pregunta sobre qué pensábamos nosotros sobre un noviazgo en yugo desigual. Yo lo digo, never, o sea, nunca, ahí no es. Ahí no es. Acuérdense lo que dice por ahí, 1 Corintios 6:14, que habla del yugo desigual. No podemos tener yugo desigual. Aunque yo creo que la hermana sabe que no podía. Sí, que dice que, o sea, ahí la palabra es clara cuando dice que tiene que ver la luz con las tinieblas, el incrédulo con el que cree. Nada, ahí es como el agua y el aceite. Sí. Entonces, la persona que dijo que qué pensábamos del yugo desigual, la respuesta de parte de Dios es un no. No te conviene, no es, van en direcciones diferentes. Amén. No necesita ni revelación, ni oración, ni ayuno, ni nada. Eso ya está en la Biblia. Mira, hay muchas cosas que están en la palabra del Señor y nosotros las pasamos por alto. Así es. No, ya. Claro, no, ya está. Ya, o sea, ya está clarísimo, ¿verdad? Sí, ya está claro, la palabra ya está clara. O sea, ya no hay que buscarle como respuesta de donde no la hay, porque ya Dios lo dejó. Es forzar la voluntad de Dios. Es forzar la voluntad de Dios. Entonces, luego, después de eso, a no ser que este joven ya haya tenido un encuentro personal con Dios, eso se ve. El fruto del Espíritu nace en él, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Ese joven, porque es un joven, nace en él ese fruto, o sea, se le ve un cambio, hasta el rostro es hermoseado por la gracia de Dios. Amén. Entonces ahí ya oran la voluntad de Dios y este va a ser tu esposo. No es tu esposo porque fueron novios, estando en el momento del yugo desigual. Una cosa no va con la otra. Ahora ya el renacido está bajo el régimen del Espíritu. Y bajo ese régimen del Espíritu, juntos tienen que separarse. Si hubo un acercamiento muy personal, deben de separarse y buscar en santidad y oración la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es casarse, de una vez. No hay que esperar mucho. No le tuerzas la voluntad de Dios porque Él nunca se va a dejar torcer su voluntad. Recordemos que Dios es Dios. Amén. Y Él hace como Él quiere. Entonces, vea qué bonito ese consejo. Para la señorita que escribió aquí, dice, la Kelly, ya él fue sellado una semana después de ser bautizado. La Kelly, qué bendición por él, es un alma, gloria al Señor Jesús. Como decía mi esposo, consejo claro y conciso, orar, estar en santidad los dos y que Dios les muestre si es la voluntad. Así sea. Si la voluntad de Dios es que él sea su esposo y usted la esposa de él, Dios les va a dar a ustedes esa paz, esa tranquilidad. Amén. Y Dios les va a decir a ustedes si sí o si no, porque Dios es claro. Contundente. Dios es claro. Y si es de Dios, todo se dará. Todo se dará. Si no es de Dios, pues ya Dios se encargará de mostrarte que no es de Él. Yo le voy a dar un tip a la Kelly que nos escribió esto. Cómo Dios me dijo a mí que mi esposo era mi esposo. Por la paz. Yo sentí una paz sobrenatural ese día. Una paz, cuando yo le pregunté al Señor, Señor, Él es mi esposo, Dios inmediatamente me respondió con una paz, pero vea, le voy a decir algo, fue una paz que yo la sentí literalmente como ese fresquito que muestran de la Rosa de Guadalupe. El vientico y todo. El vientico, así. Yo sentí una paz desde mi interior, espectacular, nunca había sentido eso. Y ahí entendí que Dios me respondió de esa manera. Entonces Dios te va a responder indiscutiblemente. Quiero darle este texto de 1 Corintios 14:33, lo que decía mi esposa. 1 Corintios 14:33, dice la Biblia, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Gloria a Dios. Como en todas las iglesias de los santos. Entonces, como dice mi esposa,
Dios, vea usted, o uno puede estar en una tormenta, como pasó con los discípulos, una tormenta terrible. Y ellos, aunque eran pescadores y seguramente muy buenos para nadar, ellos estaban atribulados, atormentados. Y uno de ellos le dice al Señor, no temes, no te preocupa que nos vamos a ahogar, perecemos. Y el Señor se levanta y reprende todo el mar y todo, dice la Biblia, en aquel momento una gran bonanza. La paz ya estaba, la paz estaba ahí durmiendo con ellos. Pero ellos no se daban cuenta porque estaban viendo de la manera incorrecta. O sea, con Cristo mi Señor ahí, ¿qué me preocupa a mí lo que pasa? Pero somos humanos, evidentemente. Entonces el Dios tuyo, el Dios nuestro es un Dios de paz, sí, no de confusión. Puede haber dificultades, problemas, necesidades, pero Dios siempre te traerá paz y te dirá, ese es tu esposo, esa es tu esposa. ¡Qué bendición! Amén. Ay, hermanos, ¿cómo saber qué es el indicado? Karencita, Dios te bendiga. Yo creo que vas a tener que ver el primer episodio de Noviazgo con Propósito, amén, amén, ya que has estado aquí. Y seguidamente a eso, yo pienso que podemos hacer el próximo live. Sí. Pastor Jonathan Pérez, si usted quisiera estar aquí con nosotros. Si me invita, hermana, con mucho gusto. Y que hablemos un poco de cómo saber si es la voluntad de Dios. Sí, podríamos. Sí. Sí, porque la palabra de Dios es clara. Hay nos da como unos indicios, sí, de qué es voluntad de Dios y qué no es. La palabra sí es clara en todo esto. Yo voy a preguntar aquí, ¿usted quiere que el próximo live, el próximo lunes, hablemos un poco sobre esos indicativos que Dios nos deja a nosotros para saber si es voluntad de Él o no es voluntad? Si usted quiere que ese live se realice el día lunes a las 9 de la noche por aquí, usted va a comentar con un número 1 ya. A ver, yo miro esos números 1 aquí, pero usted se va a comprometer a conectarse, a compartir y a darle tacta a la pantalla, gente. Necesitamos que llegue estas bendiciones a más jóvenes, a más personas. Que alcance a más personas. No queremos ver matrimonios desechables. Así es. ¿No? Que las personas se casen también con la voluntad del o Señor. O noviazgo sin propósito, como por Amén. darle gusto a la carne, darle gusto a los sentidos humanos, de Amén. Que me gustó, no, me pareció lindo, linda, y tengo noviazgo y no es para nada en el propósito de Dios, nada, eso en la iglesia del Señor, eso no debe de haber. Amén. Así es. Bueno, yo voy a ver si por aquí hay otro mensaje, otra preguntita. Prepara la pregunta y quiero decirle algo que se me viene a la mente. En nuestros tiempos, y creo que todavía hay muchos lugares que lo hacen, cuando una parejita en la iglesia iban a tener un noviazgo, se presentaban ante el pastor y él les daba unos tips, unos consejos, y posteriormente en la congregación, delante de toda la congregación, los presentaban y les decían, hermanos, esta pareja va a estar en un noviazgo, o más adelante, por ejemplo, un compromiso de matrimonio, y toda la iglesia ya sabía que la hermana y el hermano, aun si fueran de otras congregaciones, la pareja de otra congregación, se presentaban en la congregación donde asistían, y el pastor los presentaba y oraban por ellos, y toda la congregación oraba por ellos. Eso se ha perdido mucho, pero tú lo puedes pedir, si quieres estar en ese ambiente de Dios, porque Dios es un Dios de orden, dice la Biblia. Entonces, si quieres tener eso para tu vida y tienes ese novio, esa novia, preséntese al pastor, que eso también lo vimos en la primera enseñanza. Sí, amén. Y preséntese a la iglesia para que los hermanos sepan que tú tienes un novio, una novia en la fe y que están en su voluntad, y la iglesia estará orando. Créame que hay muchos hermanos de mucha oración y mantienen orando por los hermanos, y una vez en cuenta se da que están orando por uno. Y evidentemente en ese orden debes de presentar. ¿Cuál es la pregunta, amor? Aquí hay muchas preguntas sobre el tema del yugo desigual. Pero dice aquí una chica, dice Andrea López, dice Dios les bendiga. Hay un amigo Amén. Que está hablando con alguien que no es de la iglesia, o sea, un yugo desigual. Y dice que la va a evangelizar. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿Es posible eso? Vamos a leer entonces el texto que dio mi esposa. 2 Corintios 6:14
tiene como un subtítulo: Somos templos del Dios viviente. Mira, Dios es un Dios celoso. Desde el Antiguo Testamento y evidentemente del Nuevo, Dios siempre fue celoso con su pueblo y Dios no cambia. Tal vez nuestra mundanalidad nos lleva a hacer cosas malas, o nuestra carnalidad, o nuestro modernismo, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Dios al pueblo de Israel le dijo que no se juntaran con las naciones vecinas. Y uno de los fracasos de este gran y poderoso hombre, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Sansón, fue ese: juntarse con una mujer de un pueblo ajeno. Y aún vemos a un hombre muy sabio, muy rico y poderoso, hablando en términos humanos, que se llamó Salomón, mujeres egipcias. ¿Ven? Y sucesivamente. Dios siempre fue un Dios celoso y es un Dios celoso. Nunca le permitió a su pueblo mezclarse con pueblos ajenos. Desde el Antiguo Testamento lo podemos ver mucho en la palabra. Sí, eso no es un secreto. Y en el Nuevo Testamento el texto que dio la hermana Daniela es en 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual. Y la Biblia es clara en decir que el yugo desigual es con los incrédulos. O sea, el que no profana mi misma fe, el que no es cristiano, el que vive como vive el mundo, el que no tiene una vida espiritual activa, el que no ora, el que no conoce a Dios. Exacto. Una vez alguien me dijo: pero pastor, ¿puede haber un yugo desigual en la misma iglesia? Sí, pero vamos a la Biblia. Eso son perspectivas, sí. Yugo desigual en la iglesia puede decir que aunque seamos de la misma fe, él va por un lado y él va por el otro, sí. Pero textualmente leo la Biblia. La palabra de Dios dice que el yugo desigual es con el incrédulo. Estamos leyendo la Biblia. Porque ¿qué compañerismo, entonces pregunta, tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia Cristo con Belial, que es Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y dice: por lo cual salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, sí o sí, eso de que yo me lo gano para el Señor. Como una vez un joven me dijo, yo era muy jovencito, también me dijo: no, hermano Jonathan, yo le oraba al Señor que el alma para el Señor y el cuerpo para mí. Dice la Biblia: vuélvase en ellos a ti, no tú a ellos. Entonces no se puede jugar con juego. Dios no está pobre. Dios tiene una iglesia grande y yo nada tengo que ir a mirar afuera al mundo. No, en el mundo no hay nada. Que hay casos que se ha dado de que alguien, por solamente esa persona, llega y tiene un encuentro con Dios y todo eso. Son casos esporádicos. No te arriesgues, no necesitas. Amén. No, Dios es celoso. Dice la Biblia: sed santos porque yo soy santo, y sin santidad y paz hay del Señor. Entonces tienes que ser celosa o celoso contigo. Dios es claro. Antiguo Testamento y Nuevo: nada de unión con el incrédulo. Me gusta lo que dice Maiden Salazar, dice: con los filisteos no. Y otra dice por aquí, dice: no al yugo desigual. Sí, amén. Eso es un dolor de cabeza. Se lo digo en la experiencia de parejas que he tenido que atender, y es complejo. Hay una frustración. Uy, sí. Se me viene a la mente un caso de un hermano, Giovanni se llama, y la esposa no era creyente, y aunque él llegó a Cristo ya casado, era doloroso para él. Ahorita, supongámonos que yo en toda mi conciencia como creyente me voy y tengo un noviazgo, comenzando que esa persona en el noviazgo mundano y noviazgo cristiano, nada que ver. ¿Cómo vas a concordar ahí? Dime cómo vas a hacer eso si es algo antinatural. Totalmente. En lo que a Dios se respeta. Entonces, si con personas filisteas, como dice el comentario, el filisteo, para los amigos que no lo entienden el lenguaje bíblico, filisteo es un símbolo del mundo. Filisteo era la contraparte del pueblo de Israel, o los enemigos de Israel. Entonces Dios dijo que con los filisteos,
y todos estos pueblos feos, nada que ver. Es un pueblo celoso, dice la Biblia que Dios se creó un pueblo celoso de buenas obras. Amén. Ni filisteos ni filisteas. Sí, amén, amén. Oiga, no, yo quiero ver aquí los hombres que están conectados. Hay mucha mujer que comenta, pero los hombres son calladitos. Sí, los hombres son menos emocionales, ¿cierto? Menos de exponer. Sí, pero tienen preguntas. Venga, los hombres que están ahí, si usted es un varón y está escuchando estos consejos de parte del pastor Jonathan Pérez, usted va a poner ahí el número 1, al menos para saber que usted existe, amado hermano en el Señor. Así es. O si tiene una duda, bien pueda. Y si tiene una duda, hombre que está aquí, estos espacios son por hombres para que eso. Seamos, tenemos dudas. Claro que sí. A ver, los hombres ahí que se están uniendo. Dice, y si casi no me enamoro, me pasa una vez cada 3 años. Ah, este tiene un problema, no se enamora, dice aquí. ¿Será que es muy exigente, Cristian Silva? ¿Qué dijo Cristian? Dice, y si casi no me enamoro, me pasa una vez cada 3 años. Stuart, Dios le bendiga, saludos. Puede ser que tiene un desapego emocional. Wow. Entonces hay que, lo más importante es estar lleno de la presencia de Dios. Porque Dios es amor. Pero no tenga afán de enamorarse. Porque si eso puede ser doloroso, complicado, de pronto te desgasta físicamente, económicamente también. No, uno la verdad no debe andar en la vida enamorándose. Y más si eres creyente, no estar por ahí enamorándose. Pero sí ve orándole al Señor, porque ahorita tal vez tengas la perspectiva de no necesito a nadie en mi vida, pero van a pasar los años. Y los años están a cobrar factura. No es lo mismo de 30 a 50 años. Créame que he visto los casos de personas que tenían ese desapego emocional, pero pasaron los años y ahorita quieren tener una persona en su vida, solo que quieren recuperar los años perdidos. Y por ende buscan una persona muy joven. Eso ya es muy complejo. Entonces, sí. No anden enamorándose, no. Pero sí anden en la voluntad de Dios, que Dios le dará a la persona que usted necesita y Dios te irá preparando para ser maduro emocionalmente para eso. Amén, amén. Dicen aquí, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Y Barrancabermeja, Santander, barrio La Floresta. Barrancabermeja, un pueblo muy bueno. Estuve por Yondó, Antioquia. ¿Y conociste? Sí, Barrancabermeja, Carles. Vea, qué bendición. Los saludamos nosotros desde Ipucaramanta. Amén. Antioquia, distrito 4. Antioquia, distrito 4. Bueno, vamos a ir dándole finalización a este live. Amén. Recuerde que aquí hablamos sobre el noviazgo con propósito. Amén. Y este es el segundo episodio. Vamos a ir a un tercer episodio que se va a llamar Noviazgo con propósito. ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. ¿Sí? Para casarse. Si es a la persona. Eso lo vamos a hablar entonces el día lunes. Amén. Amén, Dios pastor. Lunes a las 9 de la noche ya. Por aquí. Bueno, vamos a invitar entonces en esta noche. Hagan un esfuercito. Sí. Porque ese día probablemente estaremos viajando a una asamblea de pastores. ¡Ay, bendito! Entonces, estamos haciendo un esfuercito de transmitir desde Pereira. Sí, no me acordaba. Si no se dan las cosas, lo haremos aquí en la casa. Pero tenemos que viajar a una asamblea llamada ESFON, Escuela de Formación de Ministros, donde esposa y esposo nos estaremos capacitando en la palabra de Dios y también con la asamblea distrital de pastores estaremos aquí en este distrito. Es esa fecha. Yo no me acordaba, mi amor, me tienes que recordar. No me acordaba. Pero es que todavía no sabemos si viajamos el lunes o el martes. Ah, ok. Entonces estamos ahí por definir a ver cómo se nos da. Igual podemos hacer la transmisión, así lleguemos de noche, lleguemos de tarde, en la noche la transmitimos desde allá de Pérez, desde Dos Quebradas. Ok, bueno. Acá. Recuerden que nosotros tenemos un canal de WhatsApp, por ahí vamos a estar entonces avisándoles cuándo vamos a estar haciendo ese próximo live, si efectivamente el lunes o cuándo. Amén. Pero lo más importante aquí es que usted hoy se llevó algo. Y el jueves también un esfuerzo. En su corazón. Estamos en reunión. Ay, sí, la próxima semana tenemos una semana fuerte para poder transmitir. Pero bueno, que Dios nos ayude. Si no, estén muy pendientes del canal porque igual nosotros por ahí enviamos palabra. Mi esposo hoy envió
algo que me pareció tan hermoso en ese canal que hablaba sobre la fidelidad. Sí, sobre la fidelidad virtual. En estos tiempos que todo es virtual, hasta el dinero es virtual ya. Sí. Usted pone el celular encima de un aparato, un datáfono, y pagó. Hubo una transferencia, Nequi, todas esas cosas, ya todo es virtual. Ya quieren hasta noviazgos virtuales. Bueno, estén pendientes pues del canal ahí de WhatsApp que tenemos. Nuestro canal se llama Viviendo el Llamado. Amén. Y ahí estamos pues conectados con ustedes. Yo quiero invitar a todos los que están conectados en esta noche a que oremos. Vamos a hacer la oración de cierre en este momento. Pero yo quiero de verdad, que oremos por esas personas que están en unión libre, que están aquí escuchando la palabra, que vienen en un proceso quizás, pero que andan en unión libre. ¿Entendemos esos procesos? Sí, esos procesos, por ejemplo, si vienes de unión libre y estás llegando a la iglesia del Señor, donde quiera que estés, Dios hará una obra. Amén. Te invito a leer 1 Corintios, el capítulo 7, permítame, amor. ¿Vale? Sí, amor. 1 Corintios, el capítulo 7, si estás en ese proceso. Sí, 1 Corintios, capítulo 7. Puedes leer todo este capítulo para tu vida, para que el Señor te muestre en esto, el versículo 10 en adelante. Ese texto lo puedes ir leyendo. Pues en el caso porque hay otros casos donde el creyente se aparta, en el momento en que se apartó, comenzó a tener una vida con una persona y luego vuelve a Cristo, pero ya viene con esa persona. Ese es otro escenario. Sí, ese es otro escenario. Entonces están los dos escenarios. Pero para todos los dos, el Señor tiene la solución para tu vida. Pero vete leyendo ese texto que te acabo de dar, 1 Corintios, el capítulo 7. ¡Qué bendición! Yo tengo el sentir de orar en esta noche por esas mujeres y hombres que están en unión libre. Amén. Y que vienen escuchando esa palabra del Señor. Así es. Oremos por ellos. Oremos para que Dios sea ayudando a estas personas. Amén. Que sea Dios haciendo la obra en esa pareja que quizás no quiere escuchar de Dios, lo que sea. Hay situaciones complejas. Yo conocí un caso de una mujer que ella está escuchando del Señor, quiere entregarle su vida a Dios, pero ella vive muchos años con su pareja y tienen hijos. Y ella decía, pero yo, ¿para dónde me voy? Sí, claro. Si yo tengo unos hijos, yo dependo de él económicamente. Y son casos que uno dice, solamente el Señor puede organizar esta situación. Entonces yo creo que aquí hay mujeres, hombres, que están quizás en esa situación y que están aquí escuchando. Qué bendición que esté aquí. Pero vamos a orar en esta noche por ellos. Vamos a orar por los solteros, que Dios los guarde, los dirija, los ayude. Así sea. Amén. Por los líderes que están aquí conectados de otras iglesias. A ver, aquí gente que esté conectada, que sea de la IPUC. Si usted es de la IPUC, ponga ahí algo que nosotros lo podamos saludar aquí en el nombre de Jesús. Si usted está aquí, IPUC, que yo sepa ver quién está aquí de la IPUC. Me gustaría ver cuántos hermanos están conectados viéndonos de la IPUC. Dice aquí IPUC Curití. ¿Curití qué es Curití? ¿Qué departamento es? ¿Dónde es? Y te ya saludamos. IPU, Laura Tatiana, IPU La Victoria, IPU Almendros Campestre Barranquilla, IPU Ciudad Verde, IPU San Marcos Pereira, San Marcos, IPU Circasia Central, ¡ey! Mínimo me conoce, Dios te bendiga. IPU de Río Sucio Central, hermano Carlos Andrés, Dios le bendiga. Carlos. Voy a estar la próxima leyendo sus preguntas del hermano Carlos Andrés. IPU Bogotá, Aures. Soy IPU, Gloria a Dios, Bello 5 estrellas, IPU Quimbaya, Quindío, IPU Las Delicias, Bogotá, IPU Central Armenia. Dios le bendiga, hermano Eliud. IPU Copacabana. Ajá. Ese debe ser el 22. IPU Las Delicias, Bogotá. Oiga, hay varios hermanos de Bogotá, Dios les bendiga. Los saludamos en el nombre de Jesús. Luz Garzón dice, IPU Palo Cabildo, Tolima. Palo Cabildo, Distrito 15. Distrito 15. Oiga, qué bendición aquí tener a los hermanos conectados. Gloria a Dios, hermanos.
Ustedes tienen la tarea de decirle a los jóvenes que están en su congregación, correr la noticia de que estamos haciendo estos espacios. Nosotros lo que pretendemos es impartir palabra de Dios para los jóvenes. Hemos tenido el sentir de los jóvenes que están a punto de casarse, esos noviazgos eternos, ayudar a esos jóvenes. Así que usted nos puede ayudar también ahí, diciéndole a los jóvenes de su congregación, mire, hay unos hermanos. Hacer sus preguntas aquí en live. Sí, que ustedes puedan decirle, mire, hay unos hermanos que están hablando sobre el noviazgo con propósito. Amén. Y remítalos ahí al video para que esos hermanos también tengan la bendición. Aquí dice, bendiciones mi Dani, Juliet Tuberqui. ¡Ah, Dios la bendiga, Julie! Dios te bendiga. Carolina dice, Ipu, Bosa, Brasil, Distrito 28, Bogotá. Carolina, hermana, Dios la bendiga. 28. Hermana Daniela, ¿vas a ir a Proezas? Creo que no. ¿Proezas? Creo que eso es como un programa que hacen en Medellín, creo. ¿No? ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha es, Laurita? Dios la bendiga. Dice aquí, no le da... ¿Proezas es un congreso? Creo que sí, que sí. Bueno, gloria a Dios, me alegra haber saludado a tanto hermano por aquí. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos de IPUC y a los demás oyentes también. Dios les bendiga. Otras organizaciones también. Nos encanta tenerlos también a ustedes aquí. Dicen aquí, uno se puede volver a casar si la pareja uno lo deja y entra en adulterio. Uy, Dios le bendiga a Angie. Eso es para otro live. Vamos entonces a orar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Padre celestial. Señor Jesús, te damos gracias. Oh Dios, eres maravilloso, presentamos, Dios Señor. Mío, cada persona que está viviendo bendito en sea unión libre, tu nombre, Señor. Por una u otra circunstancia, Señor. Ayúdalos. Te pedimos, Dios mío, que seas tú haciendo una obra, dirigiendo, Señor, haciendo tu voluntad en sus vidas, Señor. Te presentamos esas unión libres que están viviendo algunos de los que nos están viendo, Señor. Te presentamos tu propósito, Señor, en ellos para que sea haciéndose, Señor. Toda esclavitud emocional, toda cadena es destruida en tu nombre, Señor. Amén, Jesús. Señor. Todo soltero de tu iglesia, Señor, dirige los pasos, Dios Amén, mío, para que Señor. Ellos se puedan casar en tu voluntad, sí, Señor. Ayúdales y bendíceles como has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús oramos en esta noche. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, a nosotros nos estaban diciendo, bueno, aquí nos estaban diciendo que cómo está o dónde está el canal de WhatsApp. Ponga atención usted que quiere pertenecer al canal de WhatsApp. Amén. Usted va a ingresar a mi Instagram. Mire, mi Instagram, ahí se los escribí. @DaniGuzB, Instagram. Ahí se los estoy escribiendo. Así. @GuzB en Instagram. Les voy a mostrar por aquí el Instagram. Mi Instagram. Ustedes van a Instagram. No sé si por ahí lo ven. ¿Puedes acercar ahí? ¿Sí? ¿Listo? Ahí está. Y ustedes van a buscar este link que hay aquí. El link que hay ahí. En ese link, ustedes le van a dar unirse. Y ahí quedarán unidos al canal de Viviendo el Llamado. Así es. Vayan rápido al Instagram, @DaniGuzB. Ahí nos van a encontrar por nuestro canal. Y lo pueden compartir también. Los mensajes los pueden poner como un estado de WhatsApp. Sí, amén. Para edificar a otros. ¿Sí se puede ver? ¿Sí? Listo. Ahí está pues para que usted vaya rápidamente a mi Instagram y lo busque. @DaniGuzB. Bueno, gente, Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Los amamos. Amén. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que el próximo video es sobre cómo saber si esa persona es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios o no? Así que, pilas pues, pastor, ahí. Dios les bendiga a todos. Un abrazo en el amor del Señor. Chao, chao. Feliz noche.